Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, el momento que sea que estén escuchándonos. Amigos, bienvenidos a Desde la Mansión X. Teníamos tiempo sin grabar, y ustedes van a ver una pausa bien larga, pero aquí estamos de vuelta. Estamos leyendo X-Men desde, no desde el principio, pero sí casi, desde que Claremont tomó el título, hasta donde se terminan los ómnibus, básicamente. Está conmigo aquí el señor Isaac de la Rocha. ¿Cómo está usted, caballero? Albernis, buenos días. Pues aquí de vuelta a las grabaciones después de unas semanas difíciles con tristes noticias que les vamos a tener que compartir aquí a los escuchas. Exactamente. Desafortunadamente, bueno, ya si han estado alrededor de las cosas de la covacha, pues saben de qué estamos hablando. Hace ya unas 3 semanitas o casi, no, sí, 3 semanas, sí, no ha pasado el mes aún. Falleció Valentín García, quien fue el creador, el co-creador de este podcast donde yo estoy aquí entrando de sustituto y apenas llevamos, este sería el tercer programa grabado. Y bueno, todo lo que eso involucró hizo que tomáramos una pausa bastante más larga de lo que pensábamos, pues tanto para procesar la noticia, que creo que no la vamos a terminar de procesar en mucho tiempo, como para pues bueno, volver al ritmo de las cosas, ¿no? Valentín era básicamente la covacha para nosotros, en buena medida. Y también pues un amigo muy querido, muy cercano, y bueno, cuando suceden estas cosas tan de improviso, siempre, siempre dejan una huella diferente a cuando tienes un familiar que, no sé, ha pasado por una agonía más larga, o una persona conocida que ha pasado por un proceso como este, porque es el shock y también pues la tristeza y el dolor que a veces no llegan en el mismo momento, ¿no? Entonces, valga la pena decir que este programa va dedicado a Valentín en cierta medida, pero bueno, también es una continuación de él y de sus esfuerzos y de su trabajo de toda la vida, que siempre fue súper amante de los cómics y de la vida ñoña en general. Y nada, pues tenemos que reconocer ese hecho y comentárselos. Así es, pues sí, trágicamente Valentín, que fue la persona con la que inicié este podcast, falleció. Y pues representa un cambio fuertísimo en todo lo que es la covacha, eh, porque pues él era el epicentro de la covacha. Sin embargo, pues Bernie y yo platicamos sobre continuar este podcast y como era un proyecto de los más independientes, ha sido de los más fáciles pues, de darle para adelante. Exactamente, Entonces, pues por eso estamos aquí hoy y como dice, pues sí, dedicamos este programa a nuestro gordito favorito. exactamente. El gordito Valentín, que seguro de donde sea que esté, ya tiene 4 podcasts, ha hecho 5 convenciones, y está a punto de hacer una página. Seguramente ya hizo un programa absurdamente largo sobre un tema que ocupaba media hora. Sí, 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 exacto. Y llegó tarde. Entonces todo eso es parte del encanto de Valentín. Le mandamos un abrazo ahí al infinito y bueno, está sabiendo de que quizá vayamos a encontrarnos, ¿no? Pues sí, amigos, este programa se debe a la covacha en buena medida porque formaba parte, ¿no?, del roster de las cosas que Valentín estaba haciendo para la covacha, pero tiene su feed semi-independiente. Y aquí va el primer anuncio. Por cuestiones, digamos, administrativas, vamos a tener que crear un nuevo feed. Cuando hablo de feed me refiero a cuando tú busques en tu plataforma de podcast favorita, desde la mansión X, quizá tengas que buscar desde la mansión X Tierra 2 o algo así, aún no estoy seguro, que no lo he creado. Pero en este mismo programa vamos a colocar un link. Ese link va a decir, dele clic aquí. Y lo que te pediría es que si estás escuchándonos en este momento, por favor hagas pausa y vayas y hagas clic donde dice, dele clic aquí y sigas ese nuevo feed, ese nuevo programa. Porque allí es donde vamos a estar publicando exclusivamente a partir de 2026. Lo que la providencia nos permita grabar este año, vamos a publicarlo en simultáneo en los 2 feeds, mientras tenga acceso yo a ambos, pero a partir de 2026 va a ser exclusivamente en el nuevo feed. Entonces, eso, o sea, haz pausa, porfa, ve y clic,
Y se lo vamos a estar recordando cada vez que grabemos, que por favor vayan a hacerlo, porque sabemos cómo son las cosas. Y hay que repetir el mensaje varias veces para que cale. Pero esperemos que baste con, bueno, que nos quedan este último trimestre, ¿no? Bueno, bimestre, ¿no? Porque ya básicamente se acabó octubre. Dios mío, ya es Halloween, ya es Día de Muertos. En 3 semanas es Black Friday y vamos a endeudarnos más con lo que no debemos. Y llegó Navidad y ya se acabó todo a la verga. Dios mío, cómo pasa de rápido el tiempo. Y todas esas cosas. No me pueden endeudar más, yo ya troné mi presupuesto de cómics, creo que ya de aquí hasta diciembre. Eh, yo el de cómics, el de discos, voy a vender un montón de discos en una tienda en Guadalajara que lo voy a dejar en consignación. Valga ahí la propaganda. después le digo cuál va a ser porque le pasé presupuesto a las dos. Necesito cash, amigo, para endeudarme de nuevo. Pero sí, el presupuesto ya me lo sobregiré varias veces ya, entonces. Qué bueno que inclusive tú tienes presupuesto, ya eso es bastante, amigo. Pero bueno, estábamos leyendo básicamente un Uncanny X-Men desde que lo toma nuestro querido Claremont, Valentín e Isaac, pues ya habían llegado al Uncanny X-Men 101. Isaac y yo, pues en los programas anteriores ya habíamos avanzado bastante y en esta ocasión empieza de hecho esta nueva etapa que se llama el World Tour, el Tour Mundial, en el número 117, que es la vuelta de la Tierra Salvaje. Y vamos a leer pues el paso por al menos dos países, Japón y Canadá, de ese World Tour, un World Tour bastante corto, que empieza en este número 117 y continúa hasta el 121. Entonces básicamente es el paso por esas dos localidades, con los invitados de siempre y bueno, las situaciones que tengan que ver con esos países. En líneas generales los números estuvieron bien, en el sentido de que están bastante más fluidos, pero sí hubo momentos, porque hay una gran, para mí, cosa ilógica que está pasando acá, que es que todo esto está enmarcado en la gran tragedia después de la Tierra salvaje, si mal no El recuerdo, o antes, no enfrentamiento me con acuerdo. Magneto. Que el enfrentamiento con Magneto, incluso antes de la Tierra Salvaje, en la que Jean y Bestia piensan que el resto de los X-Men están muertos y el resto de los X-Men, que el mundo piensa que ellos están muertos supuestamente, y aquí es donde empieza la cosa que what, piensan que Mary Jane, perdón, es quedando con la cuestión de desde Clarín, amigos, disculpen, que piensan que Jean Grey y Bestia están muertos a su vez. Y llega a un paroxismo de idiotez esto, con que se consiguen inclusive con una persona que vio a Jean Grey, la saludó antes de montarse en el avión para ir al país donde están. Y nunca pudieron hablar de, no, no te preocupes, yo la acabo de ver y ella está viva. Y no logran comunicarse, no logran ponerse de acuerdo. Esa es una extensión del melodrama, pero Dios mío, ni Delia Fiallo, creo yo, tuvo tramas tan débiles para solamente mantener un melodrama. Y yo estoy muy enojado con Chris Claremont por eso, porque llegué a gritarle a mi pantalla o a mi iPad, no mames. Sí, Quería sacarme eso del hoy pecho. en tramas que no podrían ocurrir si existieran celulares. No, 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 no. Va más allá de los celulares, pero ok. No, porque todo esto ocurre porque cortan los teléfonos de la mansión X, entonces cuando Cíclope marca nadie le contesta. Sí, porque además el profesor X no decide solo irse para pasar su dolor en otro lugar, sino que se va del puto planeta, porque por supuesto su amor es un extraterrestre, a la cual se le ha olvidado, no, perdón, no se nos olvide que hasta ahora, como Jorma la dibuja, tiene brazos de pollo. Eh, No es solo eso, es que se consiguen con una persona que sabe que está viva Jean Grey, se lo pudo haber dicho, nadie habla de eso cuando se supone que los X-Men, el mundo piensa que están muertos, y está Moira. De hecho, la próxima aventura en cierta medida es con Moira. Pudieran haber llamado a Moira a ver qué pasó con el profesor X. No lo hacen. O sea, no son celulares, amigo, aquí es idiotez. Pero bueno, no sé. Si tú Sí, coincides a mí conmigo en eso. tampoco me encanta, no, o sea, el Claremont estaba como muy interesado en la relación Cíclope-Jean Grey. Interesado como en el sentido de que no sabía, creo que si conservarla o no.
y estos números son un poco, Ah, ok, creo ok, que ok. él mismo decidiendo, bueno, así lo siento, él mismo decidiendo, porque de hecho empareja a Cíclope con Colin Wing, personaje que a lo mejor Ajá, algunos conocen de la serie de Netflix de Iron Fist, y si ese es el caso, pues pobres de ustedes, quiere decir que vieron Iron Fist. Entonces, exactamente. los Bueno, emparejan y aquí, si sirve de algo, la actriz es bien guapa, así que. es cierto. Entonces, empieza a dar como a Cíclope otro interés Ujú. y constantemente Cíclope está pensando acerca de cómo, por qué no extraña tanto a Jean a pesar de que la amaba y ya se murió. Y está raro el melodrama, eh, y siento que como que a mitad de esta historia, Chris Claremont se da cuenta de que Cíclope y Jean funcionan mejor juntos para lo que quiere hacer. O sea, no sé en qué punto decidió hacer Fénix Oscura, pero todo esto se ve como una prueba, o sea, como que está calando qué funciona y qué no. Jean en general en toda esta etapa ha sido un elemento muy raro porque la sacó al inicio de la etapa, después se dio cuenta que Cíclope no tenía nada que hacer sin Jean y luego la regresa, le da los poderes, los separa, los junta. O sea, es claramente un elemento que Claremont no estaba muy seguro de cómo manejar. Y por eso queda ese huecote de lógica en la trama, que lo prolonga solamente por prolongar el melodrama, pero sí, o sea, así como pasan a veces cosas indescriptibles de que por qué, no sé, al Hulk le gana a esta hormiga y es porque el escritor quiso. Aquí es de por qué demonios no dicen Jean está viva y piensa que tú estás muerto. Eh, que no tiene ningún sentido, pues bueno, es porque el escritor no está queriendo mostrarlo así de sencillo o no quiere enfrentarlo ni comentarlo porque aún está tomando la decisión. Sí, también hay otros dos elementos que creo que son importantes. Uno es que Jean Grey es muy poderosa en este punto. Entonces, creo que Claremont Ok, también quería oportunidad a los demás personajes de hacer cosas y de jugar con ellos. ok. Porque en la historia anterior vimos a Jean Grey ponerle unos chingazos a un heraldo de Galactus, a lo cual lo pone en un ¿Es nivel cierto? muy alto. Y Chris Claremont está obsesionado con deshacerse del profesor Javier. Entonces, aquí encuentra una de las primeras, y esto pasa muy seguido, excusas para mandarlo al espacio. A ver, sí. De hecho, lo comentan los foros que investigué para hacer básicamente para prepararme a estos programas, yo hago una investigación muy, muy profunda y es que leo 3 foros. Este, básicamente. Pero que sacan al profesor Javier de la serie, tanto porque en cierta medida, no por completo, pero medio similar a Magneto, es tan poderoso que pudiera resolver absolutamente todo. Lo está tan roto en este momento en términos de poder que es como Goku en su momento, que nada más cuando convendría lo tenemos que poner porque si no, no va a haber conflicto. Y la sacada del espacio también tiene que ver que piensa que están muertos y entonces está no extendiendo, perdón, está procesando esa información para tener una nueva vida con Lilandra. De hecho, el primer número de esta tanda no tiene nada que ver con todo lo que hemos estado hablando porque nos encanta darle vueltas a las cosas y no ir por orden. Sino que es un gran flashback del profesor X teniendo una batalla psíquica con la primera aparición del Shadow King. Y es como que eso, o sea, de esta gran despedida, porque no sé, tú sabes mucho más de esto, ya lo leíste, pero yo no, entonces parece que no va a haber profesor Javier por un buen rato. Entonces, es como que su farewell. En esta regresa relativamente rápido, pero te digo, Entonces, Claremont no cada sé que por qué. puede lo manda al espacio. O sea, en Ok, serio, ok, sí ok. es así como que está bien obsesionado. De hecho, ya la última, mucho más adelante, sí lo mandará por buen rato al espacio, hasta que Editorial le dice, no, regrésalo. Pero mucho de esto viene de que los X-Men inició como un título de estudiantes, o sea, como un título de Ujú, escuela, ujú. y cuando entra esta nueva generación ya son adultos. El papel del profesor Javier queda un poco más extraño porque tenemos estos momentos donde les quiere dar como dar clase y ponerles de méritos y cosas así, y ya no cuadran. Entonces, Claremont
bueno, me da la impresión leyendo sus cómics que Claremont siente que Javier estorba en el desarrollo de los personajes. O sea, no pueden ser completamente adultos si tienen su figura paterna ahí. Y que no es el líder, porque obviamente ha dejado bien claro que el que los guía y hace la estrategia en la batalla es Cíclope. Entonces ni siquiera es que le están mandando órdenes ahí psíquicamente o algo por el estilo, porque tampoco tendría sentido. Para eso está Cíclope. Entonces sí pierde un poquito de para qué lo tengo aquí, mientras tanto esta gente está, bueno, haciendo su vida y siendo adultos, ¿no? Pero este número en particular de despedida se me hizo a mí muy, muy interesante, sobre todo la batalla psíquica como la presentan. Hay una secuencia de paneles al final cuando vence al Shadow King, el profesor Javier, que me gustó bastante. Es que estos dos hombres se enfrentaron, pero era porque estaban, no sé, cogiendo con los ojos desde dos distancias de un restaurante mirándose así intensamente. Y de repente el Shadow King, pues, cuando pierde, pues, de una secuencia de tres paneles que es como para darte los beats, John Byrne, hace que se caiga, que se desplome de inmediato. Nunca cruzan palabra, todo es con pensamiento. Eso no sé si sea la primera vez en cómics o la primera vez en X-Men, pero a los dos les quedó bastante bien esa pelea y también la conexión en el Cairo con Tormenta, ¿no? Que se la consigue de niñita y le roba la billetera, etcétera, etcétera. Claremont que va ampliando el universo, pero lo hace de esta forma que a mí, al menos en este número en particular, se me hizo sumamente orgánica y sumamente interesante. Este número me gusta mucho. Como ya mencionó Bernardo, esta es la presentación del Rey Sombra o Amal Farouk, que es su identidad civil. Todo esto ocurre en un flashback que nos cuenta. Ya sabíamos que el profesor Javier y Moira habían sido pareja, ¿no? Sí habían dado menciones de eso. Habían mencionado muy por encima, pero John, de hecho, te quería preguntar si era algo que antes de Claremont se había tocado o si Claremont también se lo sacó De de hecho, la Claremont teoría. presenta a Moira. O sea, Moira no existía antes de esta Ya. No, no. etapa. Entonces, para mí, que literal empecé a leerlo pues con ustedes, sí es la primera vez que nos lo dicen abiertamente. Sabíamos que tenían un pasado, pero no habían establecido, claro, son los 80, no creo que la amistad femenina y masculina sea algo muy evolucionado, entonces obviamente que era romántico, pero no lo habían dicho abiertamente, sino hasta ahora. Y de hecho, aún no tenemos una explicación de por qué Moira abandona a Javier, porque lo que nos están contando es que él se fue a la guerra, ella le dijo que lo esperaba y cuando volvió le dijo que ya no tanto. Que aquí están Sí, mis otros básicamente, no, siete, ni mis otros siquiera siete, había mis vuelto, otros creo, siete ¿no? amantes. O no, o sea, peor. Lo, Entonces, lo, bueno, lo dejó por WhatsApp. tenemos, básicamente, tenemos estas revelaciones. Claremont Ujú. hace mucho retcon, mucho, porque Claremont es de esos que va poniendo las vías del tren enfrente del tren mientras avanza. Entonces, eh, aquí tenemos este retcon y tenemos también el retcon de que Javier ya había enfrentado al Rey Sombra y había conocido a Tormenta de niña en el Cairo. Esta historia es también interesante porque Claremont empieza a meter estas ideas de mutantes verdaderamente malvados. Y este es el primer enfrentamiento de Javier con un mutante así, o sea, completamente irredimible, que de hecho para el caso lo ejecuta. O sea, al final de este número, Javier ejecuta a Malfaruk. Y que honestamente tiene un toque de realismo, si tú te das cuenta. De hecho, a ver, esto no es que sea moralmente correcto y no es la primera vez que lo vemos, en fin, de todo lo que tiene que ver con superhéroes. Pero si alguien se consigue con que puede manipular a las personas y que efectivamente tiene poder, literal poder sobre ellos, como el de Shadow King, que supuestamente estaba al nivel psíquico de Javier, ve al resto de los seres humanos como completamente totalmente inferiores y hace un montón de cosas inmorales con ellos. Porque sencillamente él dice, estos son ovejas y yo soy un león. Y así lo presenta. Que es el mismo, por cierto, el mismo razonamiento de Magneto. Y es ahí donde el trabajo con Magneto es tan interesante, pero Magneto no cae en la perfidia o en la amoralidad que sí caen otros mutantes como el Rey Sombra. Entonces eso Sí, también está interesante.
Sí, además no lo hace completamente, explícito, pero, por ejemplo, Amal Farouk está muy codificado como, Como PDF. sí, y como tratante de, o sea, porque tiene la capacidad, está rodeado de mujeres, es un psíquico que te dejan claro que manipula y abusa de las personas. Entonces, muy seguramente esas mujeres no están ahí por decisión propia. Algo importante con también que presenta Claremont es que Claremont prácticamente no presenta personajes psíquicos masculinos. Casi todos los personajes psíquicos que crea Claremont son mujeres. Porque si fueran hombres o eres un imbécil Serían como Amal Javier, Farouk. y si no sería Ahmad Farouk. De hecho, el diseño de Ahmad Farouk es un tipo muy, muy grotesco. Físicamente no es nada atractivo y está rodeado de mujeres exquisitamente hermosas. Entonces, el mensaje es claro, ¿no? Afortunadamente, las dos que están al lado son mayores de edad, pero sí sabemos, al menos de que yo recuerdo de la serie animada de los X-Men, y yo identifico al personaje, vamos a decir PDF para no meternos en problemas, pero eso, pues, con los nuevos mutantes y demás. Y el otro tema es que Javier es un personaje muy fascinante, eh, un poco por todos los retcons que le han hecho, pero Javier es básicamente un constantemente verlo decir, yo nunca haría eso y después inmediatamente hacerlo. Pues él Eh, constantemente es muy, no, yo nunca usaría mis poderes así, no, yo nunca, bla, bla, bla. Pero en el momento que se le presenta la oportunidad de ejecutar un mutante que él considera irredimible, la toma. sí, sí, exactamente. Y están como más cómodos con la muerte, en cierta medida, porque había dicho Tormenta que nunca mataba a nadie, pero vimos que ahora que lo pienso, no sé si, no recuerdo que eso lo discutimos en el programa pasado, pero no recuerdo lo que habíamos concluido de este guardia que estaba vigilando una puerta y Wolverine pues decide matarlo, que como que en el guión no decían que lo mataban, pero no sé si fue Byrne o Clemmer, uno de los dos, pero imagino que fue Byrne porque al final es el que termina dibujando y ¿verdad? Hacia el final terminan mostrando que efectivamente sí lo mató. Y hay una referencia a ello, por cierto, en estos números de parte de Nightcrawler. Le toca exactamente lo mismo, infiltrarse en un castillo. Y él sí decide dejar inconsciente al guardia, pero piensa, menos mal que al guardia le toqué yo y no Wolverine, porque Wolverine sí. No sé si es Claremont vengándose de Bart por haberle hecho eso, que puede ser. También hemos comentado lo conflictiva que era esa relación, es súper tóxica, por cierto, la relación entre esos dos. Pero brillante porque nos dieron esto. Si era de eso, pero lo que es que está siendo más cómodo, porque tienes tú toda la razón. De hecho, no nos dice qué es lo tan terrible que hace Shadow King, solamente que lo presencia Charles Javier y decide votar por completo todo sí, sus reglas morales de no matar nunca a nadie. No, no, la excepción eres tú, cariño, y se lo echa. Entonces, sí, a mí me gusta mucho este número. Eh, el arco siguiente, que es el de Japón, creo que es estos números caen en el de villano genérico quiere hacer cosa mala, pero de vez en cuando tenemos estas pequeñas joyitas que sí exploran algo más y que nos muestran este universo que está construyendo Claremont, porque lo que va a acabar construyendo es básicamente un subuniverso dentro del universo Marvel. Y el Rey Sombra, pues una de las piezas más importantes. Aquí no parece, aquí parece un personaje desechable. Más adelante va a regresar y va a ser muy importante. Exacto, o sea, inclusive cuando veas al villano desplomarse en una mesa y que todos digan que se murió, en los cómics no se muere. Porque aquí no fue que, ay, se desapareció, ¿será que cayó al precipicio o lo dejamos de ver? Como pasa muchas veces. No, no, aquí sí, ¡pum!, se cayó. Y aún así, pues lo matan. Quizá lo último que quería recordar de ese número, porque me dio mucha risa cuando lo leí, es que están teniendo batallas psíquicas, el Rey Sombra y Javier. Y las imágenes que proyectan para pelear psíquicamente son dos tipos mamados y pelones. En el caso de Javier tiene algo que ver, en el caso de Shadow King sí se mamó, o sea, de verdad, se pasó. Que tu imagen mental de ti mismo sea completamente distinta a ti, entonces también habla de su manipulación.
Pero lo que más risa me dio es que cuando están peleando, primero se supone que están comunicándose por pensamiento cuando están en el plano real. Luego pasan a este plano psíquico, donde ya pues botas por completo cualquier percepción de la realidad. Ya no están en el Cairo, ya no están en ese restaurante, ni nada por el estilo. Pero Javier piensa al mismo tiempo que le habla. Y entonces me pongo a pensar, es que está pensando en el pensamiento y hablándole en el pensamiento. Eso, ahí sí. Y que eso se entienda. O sea, el lenguaje está muy bien expresado, está muy bien armado el cómic, porque obviamente John Byrne sabe hacer muy bien esto, pero está muy ridículo, ¿no? O sea, pienso yo, no sé. A mí eso me dio mucha risa. Aquí realmente Claremont y John Byrne, aunque sabemos que su relación fue súper conflictiva, aquí están trabajando al 100. O sea, la verdad, Sí, estos números fluyen muy bien. John Byrne se toma libertades creativas bien interesantes. De repente hace esto como lo que mencionas de la que se desploma, que es toda una página. La salida de Javier del bar, se levanta, sí, empieza a caminar, vemos que Farouk se desploma, vemos que Javier sale, lo vemos tocarse, creo, a la espalda donde se le hizo la herida psíquica. O sea, es toda una página no completamente muda, tiene algo de diálogo, pero muy poquito. Más adelante en las secuencias de acción también veríamos secuencias donde se toma varios paneles para expresar uno o un par de movimientos, que es algo que no se daba tanto y que implicaba mucha confianza entre escritor y dibujante sí, en esos tiempos. sí. Sí, de hecho, una entrevista que tiene que ver con esto, de este libro que está imposible de conseguir en cualquier lado, pero que es de Peter Sanderson, que básicamente entrevistaron a todos los creadores de X-Men al respecto a su proceso creativo. Y sí, en verdad eran coploteadores en muy buena medida. El guión lo escribía Claremont, era luego de haber hablado con Byrne y haber acordado, e incluso después de mandarle el guión, Byrne hacía algunas modificaciones. Entonces, aquí es el estilo Marvel, quizá sea la evolución de lo de Stan Lee y Jack Kirby, mucho más abierta en cuanto a que los dos están manipulando la historia en muy buena medida. Y sí hablaba de eso, Clemo dice que yo tenía una idea escrita, pero yo nunca hacía guión sin antes llamar a Byrne. Nos poníamos de acuerdo e incluso después él algunas veces lo modificaba. Entonces, eso, con más razón está, es súper característico. Y después nos vamos a Japón, donde básicamente los recogieron en el Cabo de Hornos, bueno, ni siquiera en el Cabo de Hornos, ¿no? En el paso que está por debajo del Cabo de Hornos, que supuestamente nadie puede navegar. Y cuando llegan a un puerto, lo que se consiguen es esa cosa en llamas. Y tenemos nuevamente a Sunfire, que me encanta cuando hablan de Sunfire y lo hace con un acento asiático bien marcado para que sea así bien racista y gracioso, que le ha bajado a la imbecilidad muchísimo. Ya no es el imbécil del Giant X-Men, que era insoportable, mucho más humilde y mucho más abierto a recibir ayuda de sus compañeros mutantes, hasta el punto de que hace equipo con ellos. Vamos, la hace un chingo de Bueno, pedo. Sí, bueno, pero estamos como seca. mucho menos que cuando fueron a Cracoa, ¿no? Porque en Cracoa se lanzó un par de lineecitas que, Dios mío, Dios te bendiga. No, así cuando Maricón le dice a Logan, ay, mi primo me ha hablado de ustedes, siempre se expresa bien de ustedes, está mintiendo. Sunfire no ha dicho una buena palabra de los X-Men, o sea, Es cierto. Es verdad. sí, este es un arco de 2 números donde Moses Magnum, un poseedor de la magnofuerza, quiere destruir Sí. Japón y quiere que le den dinero a cambio de no destruir Japón. No me acuerdo qué está pidiendo, no me acuerdo qué está pidiendo, pero es así. Sí, Que le den la isla, pero la teoría es esta: Japón está, pues, o como muchos saben, lo que pasa es que es muy parecido a México, entonces como que... De hecho, pudo haber hecho lo mismo aquí en México y capaz que le iba a ir mejor, pero bueno, Japón tiene más dinero. Que él tiene, no sé, una fuerza vibracional o algo así muy jodida, y como está en muchas fallas, va a poder destrozar al país a punta de terremotos. Y les pide dinero por eso. Pero ese villano es la cosa más X del mundo, porque de hecho esta es su segunda gran aparición, o tercera, y ya más nunca. no, es que es un villano súper genérico. Ni siquiera su aspecto es interesante. O sea,
entiendo por qué Ok. es un villano completamente que desapareció, porque hay muchos villanos que sobreviven a base de verse interesantes y aparecer en tomas grupales. O sea, necesito muchos villanos para este evento, tráete villanos que puedo ubicar. Moses Magnum ni siquiera está destacable de esa manera. O sea, es un En un, villano en un- genérico en un gran evento que nada más lo dibujan allá en el fondo, creo que ni siquiera. no, vas a decir, ¿y ese bailarín de disco quién es? O sea, no hay nada ahí. Este arco, bueno, te digo, la trama, el villano es súper chafa, genérico, o sea, aquí voy a destruir la luna si no me dan $1,000,000. O sea, básicamente es eso. Eh, Este, aquí lo interesante es el desarrollo de personajes, porque tenemos, tal vez esta es la historia más importante para Wolverine hasta el momento. sí, exacto, porque de hecho, ahora que lo pienso, el World Tour es el Wolverine's Tour, porque ya uno que medio sabe la historia de Logan, claro, lo que pasa es que, volvemos a la misma. Claremont, ¿cuánto de esto lo había planificado o le fue saliendo, no? Pero pasamos por los dos sitios de origen o más importantes de Wolverine, ¿no? Japón, que luego Frank Miller lo trataba también, y Canadá con, bueno, el hecho de que es el arma X y demás. Esto es los orígenes de Wolverine Greatest Hits. Y ha sido mucho de ni siquiera reivindicar a Wolverine, de básicamente construir al personaje, porque antes de Sí, esto Wolverine era el nada. cretino del grupo, o sea, nada más, un cretino, misógino, y ya, o sea, no tenía chiste. Estos números han hecho mucho por reivindicarlo y sobre todo estos dos. La revelación de que sabe japonés, ya tenemos como muy, muy establecida toda esta onda del noble salvaje que se convertiría en sí en la personalidad de Wolverine. Todavía no está sentado lo del samurái, eso vendría más adelante, pero sí es Pero hablando japonés fluidamente, creo que ya te lo dejan saber, pero ok. Pero sí, sí, y sí, aquí lo vemos conocer al que tal vez sea su gran amor de la historia de Wolverine, que es Mariko Yoshida. sí, Es prima de Sunfire. Eh, pobrecita. la presentación de Mariko es cuando dices, bueno, eran otros tiempos, que están en Japón y van a la casa de los Yoshida, que son una familia rica y poderosa de Japón, y por alguna Ujú. razón Mariko está vestida con ¿es De kimono? geisha. Sí, Sí, está sí, vestida con su pero con un traje, o sea, todos están con... Lo que pasa es que eso sí pasa en Japón, al menos yo quiero pensar que sí por todo el anime que he visto. pero están Sobre todo en los altos círculos, ¿no? De que o sea, sí que tengan llegues su un geisha día por así a ahí. la casa y estén en el patio disfrazados así, o sea, sería Sí. como llegar a México y que esté vestida de Adelita, así. Y el vestido de Adelita, en otra parte, es bastante más fácil de poner que Sí, el geisha. El geisha requiere, de hecho, necesita dos personas para ponerte esa sí. madre. No es kimono, pero ahorita no recuerdo. Sí, tiene todo un La, nombre, todo el Un cliché de anime es el festival de verano donde van a ver los fuegos artificiales y la gente va en traje tradicional y que veas a tu interés romántico vestida de kimono por primera vez y que se compran las chicas eso para ir al festival, ir de citas y vestirse así. Y siempre el tema es que necesito que alguien me ayude porque esos lazotes y toda esa cosa no es fácil de poner. Pero bueno, tengo aquí una cita de John Byrne al respecto de ese sentido. Dice John Byrne lo siguiente, lo que sintió que Wolverine necesitaba algo delicado y refinado para contrarrestar su carácter. Y en vez de introducir a un personaje de los X-Men o a otro miembro y añadirle esas cualidades, lo mejor era una novia y que cuando los X-Men van a Japón, John Byrne, acababa de terminar de leer Shogun. así es. Y entonces el concepto de una geisha perfecta era lo que estaba buscando. Entonces, de nuevo, así como la razón por la que está Misty y no le dice a Cíclope tu mujer está viva y pensaba que tú estabas muerto, o vamos a buscarla y a decírtelo si estás vivo. La razón de eso es solamente que Clemo no se ha decidido y por eso no lo pone. La razón por la que esta mujer está vestida de geisha cuando todo el mundo anda vestido normal es porque John Byrne había leído Shogun y le parecía que la novia de Wolverine tenía que ser una geisha. Sí, Así. eso de Shogun es bien gracioso porque, Mariko, o sea, comparte nombre con el personaje femenino principal de Shogun, que es Mariko también, no me acuerdo del apellido del personaje.
Es Y que de hecho, marico básicamente es el María de Japón, que por cierto, yo soy venezolano y tengo que decirte qué significa marico en venezolano, pero te lo digo luego que termines tu historia, para que te rías. Pero que es un nombre súper común, es como Adelita o Guadalupe aquí en México. De hecho, Guadalupe creo que sería lo más sí. común, que todo el mundo tiene ese nombre así, tal cual. Y al parecer en entrevistas han dicho que el plan de, o sea, bueno, spoilers de Shogun, si no han visto la serie que salió hace unos años, véanla. El personaje de Mariko en O lean Shogun, el libro que leyó George Barnes hace 40 años, gracias. el personaje de Mariko en Shogun muere. Y el plan de John Byrne era básicamente hacer la misma historia de Shogun con Wolverine Pero y con Mariko. Wolverine. Nada más que John Byrne se peleó con Claremont y se sale. Entonces, esta historia cambia. Y por lo mismo, después ya veríamos a Mariko en usar pantalones y cosas así. Porque el que estaba como muy obsesionado con este aspecto era John Byrne. Él fue el que. Creo que Chris Claremont no leyó Shogun, entonces no traía como esta conexión. Y digamos que Claremont tenía sus fetiches, Tormenta, le gustaban pues las mujeres afroamericanas bien esbeltas y musculosas y bien grandototas, y a John Byrne le gustaban las asiáticas chiquiticas, como Wolverine. Entonces, cada quien tiene su fetichito y lo metió aquí como pudo, básicamente. Sí, y ahora, Wolverine le revela a Mariko que se llama Logan. O sea, que Wolverine la ve y se enamora así inmediatamente. O sea, la ve y dice, wow, estoy enamorado. ¿Jin quién? Ni en cuenta. Mariko, aquí es el No, no, amor de mi vida. y actúa como un hombre enamorado. ¿En qué sentido? Efectivamente vemos un lado de... También creo que es porque era la excusa, ¿no? O sea, como no es un otro mutante. De hecho, es posible que pudiéramos pensar al menos en el primer número que pudiera ser hasta producto de su imaginación, porque más nadie ve a Marico, solamente él. Este... Sí, hubiera sido buenísimo. actúa muy diferente. Esto es un Logan gentil, caballeroso, full modo galán de los 50 de, oh, señorita, qué hermosa se ve. Ella, por supuesto, me cae por completo, a pesar de que este es un enano peludo y bien feo, pero bueno, la está tratando muy lindo, habla japonés perfecto. Entonces, digamos que no es para nada el Logan que nosotros el Wolverine, de hecho, que conocemos. De hecho, es la primera vez que dice, me llamo Logan, y no salió de la voz de un duende extraño que también nadie vio. A Marico sí lo vio alguien más, porque por lo que lo pienso, capaz que lo que pasa es que Wolverine está bien loco. Porque vio unos duendes que le dijeron Logan y ahora unas geisha en medio de un terremoto donde todo el mundo estaba vestido normal. No, sí, sí, sí interactuó al menos con Con Sunfire, Sunfire. ¿no? Sí, al Ok. menos con Sunfire sí interactuó. Este, pero sí, sí, esta es la primera vez que sería una gran revelación su nombre de Logan si no hubiera sido porque unos duendes irlandeses ya nos habían hecho spoiler de esto. Pero sí, tío, todo esto es reivindicación de Logan. O sea, Logan es un personaje ya utilizable. Está en camino en convertirse en el ícono que es que ahorita De es. hecho, Súper éxito. en este momento, él y Tormenta son los más interesantes. Y creo que acá, en estos dos números, porque revuelve alrededor de él, se convierte junto con Ororo en los protagonistas. Sí, sí, porque Nightcrawler y Coloso están un poco. Hasta ahora no. Sí, sobre todo Coloso creo que es el personaje que sufre mucho. Yo en lo personal no soy muy fan de Coloso, nunca he entendido tanto el amor que le tienen, incluso leyendo esta etapa. O sea, no me desagrada el Y, personaje, pero no, siempre y me ha eso que dado no, como un no, poco de no hemos flojera. llegado a su tema con Kitty Pryde, que va a ser otro gran pedo, que creo que Ah, vamos a sí, hablar alto y corrido de este sí, otro señor PDF, que está en el mismo club de nuestro amigo Shadow King. Colossus es que es un gigante bueno, eso es todo. Lo sí, que pasa es que está acá en un rol de secundario, nota aparte, tiene su propio arquito y lo supera de, oye, la ha estado cagando, tipo Wolverine que le daban un putazo y volaba al espacio y se perdía la primera mitad del número porque literal llegaba, no sé, un centinela de 30 metros y él quería matarlo a navajazo. Al pobre Coloso lo tienen a un lado, ¿no? Su arco es eso y la vivo es cagando, ¿no? No sirve para nada. Y logra superarlo. Eso es todo. Pero
Pero sí, o sea, está en un rol completamente secundario ahorita. O sea, sabemos lo de la familia y ya. Y Nightcrawler, aunque también está en un rol muy secundario, es mucho más interesante y encantador. O sea, Sí, claro. de secundario está más divertido Nightcrawler. El otro personaje que tiene mucho que hacer aquí, o sea, para el que es muy importante este arco es Banshee, sorpresivamente. Debido a los eventos de este, o sea, para salvar Japón, eh, Sí, pero aquí se lanzan mencionas. una cuestión con los superpoderes, pero bueno, adelante, cuenta qué fue lo que hizo Banshee, porque yo no lo entendí, si me lo puedes explicar. Tampoco no estoy seguro, pero tuvo que gritar como nunca había gritado. O sea, quemó sus poderes, básicamente. Se irritó la garganta por usar sus poderes al máximo para salvar Japón. ¿Cómo Le lo dio hizo? laringitis Sí, cósmica, amigo. sí. ¿Cómo lo hizo? No sé, porque tampoco estoy seguro cómo le estaba haciendo Moses Magnus, poseedor de la fuerza máxima, o cómo es Magnum Fuerza, para destruir Algo Japón. así. Pues entonces, o sea, poder sin sentido chocó con poder sin sentido y ya sea. Pero aquí también empieza algo muy interesante de Claremont. Claremont cambia el status quo serie constantemente, porque en estos dos Es arcos cierto. vemos que Banshee ya está fuera de circulación, al menos cuento, o sea, está tan lesionado al final de esta historia que en la siguiente historia ya no sirve. Sí, o El- sea, él mismo reconoce, de hecho, sus globos cambian, cuando alguien habla en susurros, yo no sé quién se inventó eso, pero así funciona, pues los globos son de líneas segmentadas, y entonces habla como Vito Corleone, para cuidar sus cuerdas vocales. De hecho, hay dos ejemplos anteriores. Está esto cuando ya definitivamente se hablan a Japón, que incluye a Sunfire y Cyclops, cavando un túnel subacuático para poder entrar a la guarida de este señor malvado, porque él había amenazado de que si lo atacaban iba a destruir Japón. Pero ellos hacen eso y la manera de distraerlo es mandando al resto del equipo a atacarlo abiertamente para ver si destruye Japón. The fuck? Dicho todo eso, la manera en que se enfrentan a los Mandroid, a estos super trajes que ya habíamos visto en otro momento contra los Avengers y demás, es que lanza una pulsación con sus rayos cíclope que Banshee a la vez como que sincroniza con sus gritos y esa vibración hace que molecularmente se inestabilice las armaduras. Eso no tiene ningún sentido y lo tiene al mismo tiempo. Es la cosa más Claremont de los superpoderes que te puedas inventar. O sea, no hacerlos iguales es algo que él se reta. Y por supuesto que lo hace con unas cosas que no es que sean demasiado lógicas, pero tiene una lógica de superhéroe que es muy divertida. Y lo y mismo pasa con el grito de Banshee, no tiene ni puto sentido. no, la parte de los poderes de Cíclope son de los más irregulares, ¿Ah? porque los rayos de Cíclope hacen lo que sea, o sea, No mames, supuestamente de no todo, son, hasta café. sí, o sea, supuestamente no son láser, no cortan, pero cuando quiere cortar piedras sí cortan. Porque como que lo que no querían era que Cíclope anduviera despedazando personas con su láser, porque te dan a entender que son como de Pero fuerza, o lo sea, hace, te dan pero lo hace. contusiones. Pero si abre mucho los ojos, derriten piedra. Entonces, como que. Y al parecer puede sincronizarlos con gritos y. O sea, es de los Eso de poderes que más. de que puede controlar las frecuencias que cierran Sí. los ojos y va pestañeando en código Morse. Pero pues funciona. Exacto, entonces es que, de nuevo, si Cíclope pudiera derretir lo que ve con los rayos, entonces dime contra quién se enfrentarían y para qué necesitarían el equipo. Sencillamente les lanza esa conjuntivitis cósmica y ya con eso los mata. Pero nada, o sea, es que como que vamos a poner un poquito de sabor y que las peleas no sean lo mismo. Queda Banshee todo mal, inconsciente, los rescatan y se los llevan al hospital. Y a falta del profesor Javier, esto también lo leí en un foro, no te creas que yo soy muy genial, a falta del profesor Javier, alguien tiene que ser el imbécil del grupo y deciden en esta oportunidad hacerlo todos.
Se despierta Banshee de su inconsciencia y en vez de estar ahí para recibirlo, el enfermero les cuenta que todos sus compañeros lo visitaron hasta cuando estuvo de coma y que se pasaron la noche allí, pero hoy de todos los días decidieron no hacerlo. Y hacen que se monte en un taxi y se vaya al otro lado de la ciudad para recibirlo con una fiesta sorpresa de Navidad. ¿Por qué? Que hay que recalcar que están en Japón. Banshee Ah, no sí. habla japonés. O sea, esto es antes de Uber, de Google Translate, de Google Maps. O sea, de que Banshee supiera llegar, no, nadie está seguro. O sea, Banshee pudo haber acabado en, no sé, Akihabara. No sé, voy a decir un nombre que he escuchado en algún anime. Exacto, o sea, y que además no es que dejaste a tu amigo una noche de copas, una noche loca porque nos estamos divirtiendo de fiesta en Japón de nuestras vacaciones de verano. Vienes de salvar al país y él estar inconsciente en un hospital. O sea, que hay un montón de imbéciles. En fin, Sí, es muy tenía que gracioso ese decirlo. momento, y porque aparte es Navidad. Es que como es Navidad, ay, se me había olvidado que era Navidad. Tranquilo, Banshee, no, o sea, ¿cómo carajo te ibas a acordar que era Navidad? O sea, de Japón, aquí no hay ni un San Nicolás en ningún lado, o sea. Y tienes 10 días hospitalizado en coma, entonces igual y por Sí, eso. exactamente. Por eso quizá no sepas que es Navidad. Pero nosotros somos unos imbéciles y queríamos hacerte una broma porque qué divertido. Siéntate y toma ponche. Maldita sea. En fin. Y después de eso se van para Canadá. Así es. Y ya tenemos ya el cierre de la gira mundial, que es un viaje a Canadá, donde conocemos a Alpha Flight, el equipo de superhéroes canadiense. Ya conocíamos a un miembro de este equipo, a Ujú. Vindicator, es como el Capitán Canadá. Aquí Capitán, ya conocemos Capitán Hoja de Maple. De hecho, así le dice, Capitán Hoja de Maple. aquí conocemos ya al resto del equipo de Alpha Flight, que estos personajes son creación de John Byrne. Sí, sí, Es sí. difícil marcar las líneas, supongo que algo hizo Claremont aquí, pero en general son considerados creación de John Byrne. De hecho, tuvieron su propia serie que John Byrne escribió y dibujó durante los primeros veintitantos números. Y Sí. lo interesante de ellos es que están un poco adelantados a su época en el sentido de que todos son unos cretinos. O sea, viene antes del Stormwatch de Warren Ellis, del de Ultimates de Mark Millar. Antes que todos ellos, Alpha Flight era el gran equipo superheroico lleno de cretinos, que todos son aquí eso. Aquí tenemos una cita de George Michael que se me hace maravilloso porque dice, cuando me asignaron el trabajo de dibujar a un Uncanny X-Men, Clermont menciona que Dave Cockrum tenía la idea de que al gobierno canadiense no le iba a hacer mucha gracia pues perder la inversión multimillonaria que hicieron con Wolverine. Entonces sugirió que Ottawa iba a enviar a alguien, quizá un equipo, y entonces a él le pareció una idea estupenda. Pero entonces, por ejemplo, en el principio él quería que se llamara, el líder del grupo se llamara Guardián, pero como tenía los Guardians of the Galaxy, Marvel le dijo que no. El otro nombre que él tenía era Canadian Shield. Y también le dieron, creo, Qué bueno. antes de que tuviera. Menos mal. De hecho, fue Chris el que empezó a llamarlo Claremont, jodiendo. Mira, aquí va a entrar tú, y le decía tú, tu mayor hoja de maple. Mayor Maple Leaf, así le llamaba, bromeando. Y entonces de ahí sale el diseño y le pusieron, de hecho fue idea de Roger Stern ponerle este Vindicator. Para que veas cómo fluye y cuando están escribiendo, bueno, y aquí llega tu mayor hoja de maple y va a ser esto, esto, esto. De ahí sale el diseño y de ahí sale la idea del nombre, ¿no? Y Y aquí, solamente veíamos a Vindicator, aquí ya crearon el equipo completo. sí, aquí nos presentan a todo el equipo. Algunos personajes que se volverían no importantes. Alpha Flight no es particularmente importante, pero muy recurrentes. Tenemos a Northstar en Bueno, Northstar luego, ellos, los hermanos, sí como mutantes. porque, bueno, es importante. No todos los miembros de Alpha Flight son mutantes. Lo consideran como un equipo. O sea, la colección de Alpha Flight luego anda como en cerca de los X-Men, pero más bien por su conexión. Pero solo ellos Ujú. dos son mutantes. Sí, Y Northstar, porque, no, no. a que Northstar eventualmente se convertiría en el primer superhéroe abiertamente gay de Marvel. Ok.
porque hablaba francés y sí, amigos, son así de homofóbicos. Que, bueno, que si Northstar te parece problemático, espera que conozcas a su hermana. Ah, sí, Pero bueno, bueno. ella casi no la vamos a ver aquí, pero ¡guau! Sí, no, es un grupo de cretinos, todos, o sea, todos dan asco en este equipo. Eh, Quizá el único rescatable y no está aquí es Puck, porque de hecho está, por supuesto, el personaje de chamán, que es la cosa más racista que Dios ha parido sobre la puta tierra. No sé qué pasa de él y si crece o se hace más grande, pero acá al menos aquí es un cliché andante. Pero yo sí recuerdo de Immortal Hulk que Sasquatch es bien importante porque Sasquatch comparte este universo Hulk, ¿no? Sí, o De sea, hecho, hace gamma. Si muchas. estuviste cerca de algo Exacto. gamma, eres parte del cast de Hulk. La Puerta Verde, bueno, ya eso es muy bastante moderno, pero ya cuando hagamos desde la Puerta Verde, pues hablaremos de eso. Madre, ¿cómo será leer todo Hulk? Eso sí es bien loco, Hulk en los 70. Sí, Este, o sea, sí, porque creo que Hulk se pone bueno hasta que entra Peter David como en el 200, entonces hay que de leer un hecho, chingo habría de que hacer como basura. aquí como desde la mansión, debería ser desde Peter David, pero de hecho, ese ROM vale mucho la pena. Pero eso, Sasquatch está vinculado con eso y básicamente es un Hulk peludo. Pero mucho más consciente, mucho más en control de sus poderes, al menos hasta ahora. Sasquatch también es bastante interesante, pero de hecho del Alpha Flight yo recuerdo a Sasquatch, por supuesto está Norte y la hermanita loca, pero sobre todo a Sasquatch y a Puck son los que más recuerdo por ese tema de Immortal Hulk. Pero como que han servido para estar en otros equipos porque son como que la mezcla, ¿no? Están mutantes, está una especie de Capitán Canadá, vinculado con el gobierno, y está que tiene que ver con los poderes gamma, ¿no? Entonces es como que una colección de cositas del universo Sí, Marvel y en un equipo de Canadá. este chamán y a la que se convierte en el búho gigante, se me olvidó el nombre de ese También, personaje. se me olvidó el nombre, Sí, pero ya la he visto millones de veces. esos personajes también los jalan mucho para los eventos cuando hay algo mágico, es así como, se despertó el señor del caos y hay que pelear con él y hablen a los magos del universo Marvel y ellos Llama siempre van. la canadiense que parece un búho, sí, 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 de hecho, el personaje que menos sale suele ser Vindicator, porque él sí porque es es el parte de más Alpha Flight, imbécil o de sea, todos. no, es que él sí no tiene como lugar fuera de Alpha Flight, o sea, es Capitán Canadá, entonces, no tiene. Bueno, sí, sí, sí tiene en el equipo de patinaje artístico de Canadá, porque con ese traje es el único sitio al que puede ir. Tiene una Que hoja de maple gigante entre el pecho y la entrepierna. creo que es importante también mencionar lo malvado que es el gobierno de Canadá en el universo Marvel. Ay, se me olvidó decirte, el primer ministro que sale ahí es el papá de Trudeau, es el primer Trudeau. ¿Oh? No me Sí, fijé en sí. eso. Sale entrevistando, el primer ministro sale dándole indicaciones a Vindicator, diciendo lo que estamos diciendo nosotros. Mira, este güey nos costó un chingo de dinero, como que renunció, él no renunció, él es nuestro esclavo, jajaja, jeje, qué malo soy. Ay, eres el gobierno de Canadá, no eres malo un carajo, pero qué malo somos. Y el primer ministro que está hablando es exactamente muy parecido a Pierre Trudeau, el papá de Justin Trudeau. El papá, de hecho, cuando lo ves, es cuando esa teoría conspirativa de que el papá de Justin Trudeau realmente es Fidel Castro, ¿no te sabes esa? No. Justin Trudeau no se parece casi nada a su papá, Pierre Trudeau, físicamente hablando. Lo crió y toda la vida aparecieron juntos y sí, bueno, papá es el que cría, como dicen, ¿no? Pero hay una teoría de que Fidel Castro cuando visitó Canadá andaba de tragos con la esposa con la esposa de Pierre Trudeau y con Pierre Trudeau. Entonces hay toda una teoría de que le hizo el favor. Y cuando ves una foto de Fidel Castro joven al lado de Justin Trudeau, en serio es terrible lo mucho que se parece. Mira, Busca las Justin cosas Trudeau que Fidel aprende a Castro. uno en un podcast de Ah, los leyendo X-Men. cómics. Exacto. Entonces, cuando vean este panel del primer ministro, digan, pero ¿cómo va a ser ese papá de Justin Trudeau? No se parece, porque el papá de Justin Trudeau, biológico, porque su papá sí lo crió Pierre Trudeau, es Fidel Castro. Resumiendo. Ahí lo tienes, amigo. Yo Eh, no, pero y tío, bueno, es después ya sorprendente termina, ¿no? l Adelante, lo adelante. malvado que es el gobierno de Canadá en el universo Marvel,
porque Sí, porque es un gobierno y había creadores sí, canadienses, entonces eso, el gobierno siempre apesta. se hace malvada, pero al poner el proyecto de Arma X en Canadá, y más adelante el proyecto Arma X se convertiría en la cosa más mala del mundo. O sea, que aquí no sabemos mucho de cómo fue, cómo todo. Ya No, después se nos exacto. revelaría en qué consistía el proyecto de Arma X, y luego con el paso de los años le han ido poniendo cosas encima al proyecto de Arma X, donde básicamente es la conspiración ultra mega malvada, y todo eso fue orquestado por el gobierno de Canadá. Entonces, en el universo Marvel es súper malvado el gobierno de Canadá. Tan malo como el de Estados Unidos, pues. O sea. Que nota, aparte de esa cultura de que los canadienses son siempre buenos y siempre maravillosos, es que el vecinito que tienen abajo es tan Sí. horrible que no mames, o sea, se ve en Heidi. Pero no llegas a ser una de las grandes potencias del mundo y que no te invada tu vecinito hermoso de abajo sin ser un poquito mierda. Si no, por algo ellos no, bueno, sí les compraron una parte del territorio, pero no toda, pero por algo le quitaron la mitad a México y no la mitad a Canadá, amigos. No, Sí, no son porque unas bendiciones, es lo que quiero decir. Muy bien. Y ya tenemos el último número. Hay una parte muy graciosa que están por entrar al compound donde tienen secuestrado a Nightcrawler y a Wolverine. Y le dice, creo que andaban Coloso, Cíclope y Tormenta, ¿no? Entonces, Cíclope rompe una de las puertas y entran y le pregunta a Coloso que, oye, pero ¿por qué no le pediste a Tormenta que, como siempre lo ha hecho, que nos cargue, vuele y nos pone dentro? ¿Para qué teníamos que hacer esto, no? Entonces le dice Cíclope, no, lo que pasa es que seríamos un blanco muy fácil si nos ven en el aire volando, y no quería que pasara eso. Siguiente diálogo. Por favor, Tormenta, vuela y ve adelante. Conviértete en un blanco fácil, pero sin cargarme a mí. Y fíjate a ver qué pasa más adelante. Eso, a falta de profesor X, alguien tiene que ser el imbécil del grupo y bueno, al menos una vez por número. también aquí veremos otra cosa que hace mucho Claremont, que es los poderes de Tormenta salen de control. Aquí son los poderes de Tormenta Ah, combinados con invoca Shaman, otra tormenta, ¿no? Como una tormenta Shaman hace mágica. una magia con unos polvos mágicos, literal, eso es lo que hace. Lo que yo entendí fue esto, que es que Tormenta puede controlar el clima, pero si es un área increíblemente grande, no puede, como pasó en el Cabo de Hornos o en ese paso allá al final de Sudamérica. Entonces lo más que puede calmarlos en un espacio relativamente pequeño, claro, en el mar, espacios relativamente pequeños se agradecen, y que las perturbaciones que había en el clima para que obligarlos a ir a Canadá no eran del clima, eran causadas por magia, entonces ella no puede contrarrestar eso. Pero que tiene límite su poder en cierta medida. Pero se les descontrola la tormenta. Que está la tormenta va como a destruir. No, no. Ah, ya, sí, sí, sí. Y ella lo rescata, o sea que se le va de las manos. Bueno, es que todos son unos imbéciles. Sasquatch revienta el avión y casi los mata. Vindiquero se la pasa diciendo que lo siente, pero no por canadiense, sino por imbécil. Creo que de hecho casi, Northar casi mata a alguien, ahora que lo recuerdo. A Tormenta le da un golpe así en la nuca, así un madrazo bien macizo a Tormenta. Exacto, pero como a 500.000 kilómetros por hora, o sea que Sí. te imaginarás que casi que a la velocidad de la luz, que por supuesto casi la mata. Eh, y el chamán, no sé, le pone 2 miligramos más de sus polvos mágicos y ya iba a causar una tormenta de nieve en toda Canadá y los rescata tormenta. Sí, te dan a entender a cada paso que son muy pendejos. Y la batalla final ocurre en una pista de hockey, ¿no? Exactamente, por supuesto. Muy canadiense. De hecho, me sorprendió la limitación de Byrne de no tener ningún personaje temático de hockey. Pues sí.
pero hace un muy buen retrato de Calgary. Eso también es lo que mucha gente dice. O sea, los sitios donde está. De hecho, sale muchas veces en el cómic. John Barnes se retrata a sí mismo. Pone en una sala de espera del aeropuerto. Está él hablando con alguien más que no, ahorita no recuerdo la persona. Lo estoy leyendo acá. Pero en el fondo pone el entintador. Y si te acercas un poquitito en ese panel, está leyendo el intentador un periódico, pero el periódico dice bien grande, Terry entinta esto. Y es un retrato del entintador. Entonces yo se divierte con eso y que todos los sitios son sitios de Calgary que él conocía. Pero no puso a nadie que jugara hockey. Lo que pasa es que después crea Puck, que literal es un disco de hockey. Disco de hockey. No sé. Yo no sé Porque si se lo está hizo Bart, chaparrito. pero de hecho, Puck es uno de mis personajes favoritos de los cómics. Me da demasiada risa porque es un enanito que se lanza contra las cosas y es muy divertido. Pero no sé si lo creo Bart, porque yo siempre lo asocio con Alpha Flight, pero pensaba que lo iba a ver aquí, pero ni siquiera es uno de los Alpha Flight originales, ahora que lo veo, ¿no? Según yo, sí aparece, según yo sí es creación de Byrne, porque en la serie regular de Alpha Flight ya Ah, aparece. pero lo crea para la serie, no lo puso Sí, aquí. lo crea para Ya, la ya, ya. serie. Ya, ya. Y es la primera vez que sale Wolverine con su camisa de lesbiana, su chaqueta y su sombrero de vaquero, que también es el look. O está con Que el se traje de Wolverine volvería o el está look. con ese. Sí. Exactamente. Y ya, pues en sí es Eh, un enfrentamiento este arco entre los dos equipos. Está bueno, creo que en cuanto a la trama me gusta más que lo de Japón, sí, porque es más porque es más interesante. exacto. Las escenas, las escenas de acción son más interesantes porque hay más poderes involucrados, juegan más con las distintas, que este se convirtió en un búho gigante, que el chamán invocó ramas asesinas, etcétera, etcétera. Entonces es más divertido, es más dinámico. La conclusión del conflicto está interesante porque Pero también es una burla al gobierno canadiense, me parece a mí. Pero bueno, no sé cómo lo viste tú. A ver. eh, se nota que, o sea, no querían que los X-Men derrotaran a Alpha Flight porque claramente John Byrne le tiene afecto a este grupo y tenían planes, entonces no podían así X-Men barrer el suelo con ellos, pero pues tampoco podías tener que esta batalla continuara para siempre, entonces al final Wolverine dice, no, ya saben qué, me rindo, este es mi problema, llévenme, y ahí dicen los X-Men, no, pero no puede ser que se lo van a llevar, bueno, vámonos, y luego venimos por él, y cuando llegan al avión, ahí está Wolverine y les dice, jajaja, los canadienses no me pueden detener. Ya, Básicamente se escapó, probablemente conociendo al gobierno de Canadá que es tan malvado, Wolverine entró, pidió un permiso para salir, se lo aprobaron y se fue. Yo estoy seguro que no fue que se escapó, que golpe, no, eso fue así. Metió una forma y se la aprobaron. Porque de hecho dice en el avión Cíclope, bueno, ya estamos fuera de sus radares, ok, ahora métete en encubierto porque por supuesto vamos a ir a agarrar a nuestro Wolverine y es ahí donde Wolverine le dice, no, tranquilo. Que por cierto la relación entre Cíclope y Wolverine ha mejorado considerablemente, al menos Wolverine acata sus órdenes y lo trata con mucho más respeto y también este Cíclope bastante más, hasta el punto de que hablan de que se consideran familia y Wolverine, que ha sido el protagonista o al menos el motivador de mucho de lo que ha pasado en estos números, va a ser rescatado. O sea, no hay duda de eso. No van a ir a aclarar el melodrama en Estados Unidos sin Wolverine. Es parte del equipo y ya. creo que esa ha Entonces, sido fue una de las ventajas del tema de Jean Grey, de sacar a Jean Grey de la serie, bueno, de separarlos de la serie. ok. Eh, a mí en general los triángulos amorosos son una trama que no me gusta. Y creo que ese triángulo amoroso estorbaba mucho. Eso porque no has El- estado en uno, amigo. Verlos es una pues, hueva. Pero bueno, entonces, sin Jean, estos personajes pueden desarrollar más su relación sin que Wolverine sea este patán que quiere bajarle a la novia y todo. Que se me hace, por eso es que se me hace muy raro lo mucho que todas las versiones de los X-Men fuera de los cómics se clavan en esa relación. Porque aquí es algo que pasa muy rápido. Sí. ahora rápido, no sé si lo vuelvan a tocar más adelante, pero es porque Velodrama es interesante. O sea, ve cualquier otra serie de romances adolescentes y lo vas a tener allí.
Eso es lo más fácil que puedes hacer, lo más flojo que puedes hacer una historia para hacerlo interesante. Sí, y creo que Claremont se cansó rápido, o sea, vio las limitaciones que el triángulo También. amoroso representaba, sobre todo para los dos personajes masculinos. O sea, Y yo te acompaño a ti que creo que al menos en este momento es bastante obvio que Claremont no está convencido de que Jean Grey y Cíclope deban ser pareja. así es. De la presencia de Jean creo que sí. Le gusta el personaje porque básicamente es una psíquica que lanza rayos, les fascinan los cíclicos, les encantan las mujeres grandotas, y que además sea rota y lance rayos, le fascina, esas tres cosas le remaman. Pero enamorada de Cíclope, al menos a él no lo convence mucho, y por eso todo este tema de la confusión. Entonces, también por eso, o sea, ¿cómo hacer un triángulo amoroso si no estás convencida de por qué está con uno o con el otro, ¿no? Aunque honestamente, en este momento, Wolverine lo que está simpiando a Jean Grey porque no le ha dicho absolutamente nada y Jean lo ve como el enano peludo olorosito que fastidia mucho. Una vez la agredió sexualmente, entonces, Ok, menos. sí, cuando le rasga el vestido, así de que el vestido es incómodo, no te apures. Sí, Wolverine, espérate. Marico no conoce a ese Wolverine, menos mal. Sí, no, a Marico le tocó ya refinado, qué bueno. Exactamente. Bueno, y bueno, pues, con eso ya llegamos al final del World Tour. Ya el próximo programa, no sé si tú nos dices más o menos de qué va, porque yo sí no sé nada. El Tenemos, bueno, de hecho, no lo hemos definido, ¿no? De hecho. No lo hemos Sí. definido, pero por lo que se acerca, vamos a leer al bueno, no sé si ya en el próximo número alcancemos a resolver el misterio del mutante X, porque se nos atraviesa ahí Pasan al lado de la puerta del Mr. Mutante X, es cierto. Hay un anual atravesadito. sí, hay un anual atravesado que es doble, que se va a ser dibujado por George Pérez. Creo que es la única vez que George Pérez y Claremont trabajaron juntos. Y tenemos un arco de Arcade, que ya hablaremos de Arcade. Es muy raro, a Claremont le gusta mucho Arcade, pero bueno, pues Y a ver qué nada, pasa. y nada más a Claremont. Exactamente, creo que sí, solo a Claremont le gusta Arcade. Pero a ver si alcanzamos a llegar hasta lo del Mutante X, que para mí es de los highlights de toda la etapa de Claremont. Si no, pues eso ya se Ok, iría al siguiente, pero ahorita hacemos planes. muy bien. Entonces, bueno, con eso nos despedimos, amigos. Esperemos retomar un ritmo quincenal. Van a tener estos dos programas que van a salir en el nuevo feed y en el anterior. Y nada, estamos en contacto. Déjenos sus comentarios. Si están leyendo con nosotros, si planean empezar a leer con nosotros. Y nada, estamos en contacto. Un gusto, como Hasta siempre. luego. Espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Sí, señor. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Nos vemos. Bye.